Bienvenidos a esta nueva oportunidad para escuchar una de las tantas conferencias que hemos difundido a través de la Logia Blavatsky y que en esta ocasión tengo el gusto de recibir en este espacio a nuestro querido hermano Rafael Merino Bautista, que es miembro de la Logia Damodar de la ciudad de Atlisco, Puebla. Rafa hoy nos trae un tema muy interesante que tiene que ver con la magia y con otros aspectos que se relacionan precisamente con esta materia de la ciencia esotérica. Así que, bienvenido, Rafa. Gracias por aceptar la invitación. Sabemos que es siempre un reto el poder desarrollar estos trabajos que implican cierta dificultad, pero lo importante es de que todos estamos colaborando con la difusión de estos temas teosóficos. Muchísimas gracias por estar, por contribuir a la difusión de la sociedad de la Sofía con sus diversos temas y muchas gracias nuevamente por apoyarnos en esta tarea. Adelante, Rafa. Gracias, buenas noches. Nuevamente agradezco la invitación para dar este tema. Es un artículo de Madame Blavatsky que está en los escritos coleccionados. Este tema es muy interesante porque se aborda de muchas maneras en la sociedad teosófica. Madame Blavatsky obviamente hace como que un recordatorio de lo que es la tradición a través de este artículo. Y pues bueno, tomé algunas cuestiones que considero que son como que algo importante, y al final, bueno, ya después de de abordar el artículo, obviamente no lo voy a leer todo porque pues sí es demasiado, pero sí abordé algunos puntos y ustedes lo van a tener para que después lo lean con toda calma. Y la última parte que dice elementales, bueno, pues entonces ahí es donde digamos que introducimos como que una parte del estudio que siempre se hace en las logias, para que los demás hermanos puedan entender este asunto de la magia de una manera más sencilla. Ok. Bueno, ahorita Madame Blavatsky responde en un artículo una crítica que se hace hacia la existencia de la magia, pero más hacia la magia, dice Madame Blavatsky, es hacia los que creen en la magia. Bueno, entonces, debido a esto, ella hace una breve exposición y comparte esta nota con los demás hermanos en la revista. Entonces es magia y prueba de su existencia. Ok. Dice, este artículo fue escrito por HPV como respuesta al señor Colby, quien negó en el estandarte de la luz la existencia de la magia. Y aquí está un fragmento de ese periódico que se publicaba, ya vimos que es en Boston, en Estados Unidos, y bueno, ahí mismo dice, ¿no? Banner of Light, el estandarte de la luz, dice filosofía espiritual, una exposición de la novena centuria, o el siglo XIX, siglo XIX, ok. Entonces, bueno, aquí dice, después de pegar el recorte en su álbum de recortes, volumen 1, páginas 70 a 71, HPV hizo algunos comentarios y adiciones con pluma y tinta, que se muestran en las notas al pie de página adjuntas, según lo indicado por HPV ella misma. Ese es el compilador que hace esta pequeña nota. En el archivo en PDF que les voy a pasar en un momento más, bueno, en un rato cuando terminemos, ahí van a poder ver todos los pies de página a los que se refiere. Realmente no es tan complicado, no es tan absorbente, pero sí hay que tener un poquito de ¿cómo se dice? De experiencia en el lenguaje teosófico, de conocimiento en el lenguaje teosófico, para poder entender algunas cosas, algunas cuantas palabras que son, pues digamos que del argot de nosotros, en donde exponemos, por ejemplo, la edad del globo o del planeta, en qué fase se encuentra, etcétera. Pero el sentido común es lo que siempre va a hacer que nosotros entendamos
los artículos esotéricos u ocultistas, debido a que, pues, en el sentido común encontramos las respuestas, encontramos en nuestra visión cotidiana que tenemos a nuestro alrededor, la naturaleza, pues todas esas respuestas, todos esos mensajes que la misma vida nos da, porque somos parte de la vida. Ok, bueno, entonces comienza así el artículo. Dice, al estar de visita en Ítaca, donde los documentos espirituales en general y el estandarte de la luz en particular se lee muy poco, bueno, pues, ok, pero donde afortunadamente el científico ha encontrado hospitalidad en varias casas, aprendí a través de su artículo de la intensa, interesante y muy erudito ataque en un editorial del Banner sobre magia o magic, o más bien sobre aquellos que tuvieron el absurdo de creer en la magia. Así es como comienza Madame Blavatsky, ¿no? Y luego sigue, como las insinuaciones sobre mí, al menos en el fragmento que veo, están muy decentemente veladas y, según parece, solo el coronel Olcott justo ahora se ofrece a modo de un piadoso holocausto en el altar erigido al mundo de los ángeles por algunos espiritistas que parecen hablar terriblemente en serio. Procederé dejando que dicho caballero se cuide, solo, siempre que crea que vale la pena, a decir solo unas pocas palabras en referencia a la supuesta inexistencia de la magia. Recordemos que Madame Blavatsky es muy clara cuando en el inicio del primer tomo, primer volumen de Isis sin velo, genera un tipo prólogo para exponer el tema de las religiones olvidadas. ¿Olvidadas por qué? Porque, bueno, todas las religiones antiguas, todas las tradiciones, también de tiempos muy atrás, pues sí fueron bastante ocultadas por toda esta etapa de la edad que en los argot sociales le llaman el feudalismo, en el argot cultural o histórico le llaman la Edad Media, en algunos tonos le llaman tal vez la edad oscurantista. Es esta edad en la cual pues la Iglesia Católica se erige, se enaltece como una institución altamente poderosa, sojuzgando las demás tradiciones. Hagamos un brevísimo recorrido a través de este tiempo. Recordemos que España estuvo ocupada 800 años por los moros sarracenos, que bueno, son de origen marroquí, son de esa parte de África, que están pegadito del otro lado del Mediterráneo, pegadito a esos países, de Portugal, Italia, etcétera, ¿no? Hemos escuchado que a través de las historias que eran rivales, ¿no? Y siempre se efectuaban batallas entre los romanos, de los romanos. Entonces, cuando en la época del Mío Cid, aquellos moros sarracenos son expulsados de España, se genera una institución a través de la afirmación de los reyes católicos en el poder en el reino de Aragón y Castilla. Y esa institución se le llamó la Santa Inquisición, que básicamente, para poder entender el funcionamiento de la Santa Inquisición y su objetivo, era unificar en la fe católica a toda la región de España. ¿Qué es lo que necesitaban? Pues que todas las tradiciones provenientes de otros lugares del mundo pues fueran menguadas. Entonces tenemos conocimiento que los que mayormente vivían en ese tiempo, pues ya sea que eran islámicos, porque eran pues familias que habían pues vivido a través de esos 800 años, familias islámicas de origen marroquí o de origen sarraceno, que habían vivido a través de todo ese tiempo que hubo de colonización, pues en España, y sus familias quedaron ahí, pues bueno, o se cambiaban de fe al catolicismo, o pues prácticamente eran pues eliminados. Y así pasó también con los judíos. Los judíos también tenían la opción de volverse católicos o bueno, pues prácticamente pues morir conforme la Santa Inquisición decidiera. Entonces, bueno, encontramos a mucha población de origen judío, de origen hebraico,
que ahora es católica, ¿no? Los reconocemos por su nariz, que es un poco prolongada, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, ¿por qué hablar de esto? Porque así es como entendemos que el catolicismo ganó tanto éxito en su empresa. Y obviamente, al llegar a estas tierras de la América o de la náhuatl, como lo llamaban aquí antes, los náhuatl, obviamente en otras épocas les llamaban diferente, pues esa institución pues se afianzó para poder hacer un sincretismo aparente de la religión antigua que había en esas tierras con el catolicismo. Y bueno, se logró bajo nuevos nombres instaurar la fe católica, obviamente con el objetivo pues de sacar el mayor provecho de las riquezas de estas tierras. Y bueno, lo dejo hasta ahí este comentario. Entonces, así es como Madame Blavatsky hace mención acerca de ese retomar de esa antigua tradición en Isis en Velo, en ese prólogo que le llama Ante el Velo. Entonces, con ese antecedente, Madame Blavatsky, bueno, ya tenía obviamente enfilada esa tarea que tenía de reivindicar las tradiciones antiguas, ¿no? Entonces, pues, hace esta exposición. Dice, los espiritistas heterodoxos, como yo, eso es bien interesante, ahorita vamos a ver por qué ella misma se dice espiritista. Porque hay un estigma, una marca hacia los espiritistas, pero es un tema muy diferente que veremos en otra ocasión. Ahorita vamos nada más a seguir la lectura y entenderemos lo que dice. Los espiritistas heterodoxos, como yo, debemos ser cautelosos en nuestros días y al proceder con prudencia, si no desean ser perseguidos con toda la incansable venganza de ese poderoso ejército de controles indios y guías diversos de nuestra brillante tierra de verano. Obviamente ya con lo que se expuso, pues ya entendemos hacia dónde va, ¿no? Sabemos que esa institución católica y cristiana que después se separó en Europa y, bueno, hicieron diferentes corrientes, pero aún así tenía esa fuerza, ¿no? La Santa Inquisición realmente, el objetivo de unificar la creencia en el catolicismo o en el cristianismo posteriormente, después de esas pugnas internas en Europa, pues entonces llegaron a todos los países de Europa y a todos los que le llaman colonias. Bueno, dice, por otra parte, puedo responderle que, por mi parte, no solo lo creo probable, sino que estoy perfectamente seguro y puedo jurar que en más de una ocasión espíritus elementales o muy poco progresados, algunos que se hacen llamar Theodore Parker, han estado decididamente engañando irrespetuosamente a nuestro más estimado editor del Banner of Light, haciéndole creer que los Apeninos estaban en España, por ejemplo. Ahí hace un pequeño sarcasmo, ¿no? Porque, bueno, los Apeninos son una cordillera de montañas que se encuentra en Italia, que atraviesa de norte a sur toda esa península. Entonces, bueno, hace ese ejemplo, ¿no? Y habla de esos espíritus elementales. Aquí hay cosas que vamos a ver más adelante y ahí vamos a entender el asunto de la magia. O por lo menos vamos a tener un poquito, como que un acercamiento que nos va a llevar para una curiosidad posterior, pues podamos entender un poco más acerca de este tema. Pruebas y casos en los que los diaca elementales, los spirits maligns et farfedets y otros habitantes del espíritu ignorantes y poco fiables. A los yacas son llamados así, aquellas fuerzas juguetonas de llama, ¿no? Esos espíritus que son traviesos, pero hay una palabra en inglés que es muy interesante, ¿no? Se llama wicked. Wicked es como travieso, pero también como travieso maligno, como pilluelo, ¿no? Pero como un pilluelo que tiene intenciones como que variables, ¿no? Puede ser pilluelo tranquilo, pilluelo demasiado intenso, ¿no? Entonces, esa palabra de wicked es muy buena. Bueno, eso se refiere con los diacas. Realmente me parece una pérdida de tiempo responder a afirmaciones tan ridículas e ignorantes como la que me obligó a coger la pluma. Cualquier espiritista culto que se considere que la afirmación que alguna vez existió una ciencia como la magia nunca ha sido probada y nunca lo será. No necesitará respuesta mía ni de nadie más para que se encoja de hombros. Bueno, ahí sigue como que criticando ese asunto de que no está en mí demostrar,
si la magia existe o no existe, más bien va por ahí como que el comentario de Madame Blavatsky, creo yo, en donde pues la vida ahí está, ¿no? La magia de la existencia, la magia de respirar, de despertar, etcétera. Todas esas son cosas que nosotros no apreciamos día a día. Nos perdemos en la cotidianidad y creemos que pues es lo más común, y algunos hasta nos hartamos, ¿no? Despertamos con un hartazgo cada día porque pues tenemos un problema, y obviamente un problema ficticio, ¿no? Por resolver. Pero bueno, esa es la maravilla, ¿no? O sea, entonces, aparte de lo cotidiano, de lo que podemos evidenciar, pues, por supuesto, hay cosas especiales a los cuales, bueno, ya se refiere el tema de la magia. Dice, ¿suponías que la magia se limitaba a brujas montadas en escobas y luego transformándose en gatos negros? Y luego reflexiona, ahí se ve, incluso esta última basura supersticiosa, aunque nunca se llamó magia, sino hechicería, no parece un absurdo tan grande de aceptar para quien cree firmemente en la transfiguración de la señora Compton en Kitty Binks. Entonces aquí investigo un poquito de la señora Compton. Era una espiritista que al parecer cambiaba sus facciones y hacía unas transformaciones visuales muy interesantes cuando este espíritu o este elemento, esta entidad que llegaba a visitarla, llamada Kitty Binkies, pues se postraba en ella, ¿no? Entonces, de eso habla, ¿no? Por eso dice que no es tan absurdo, ¿no? Esas transformaciones. Y además aquí en estas tierras es conocido, en esas tierras de toda la América, es conocido, por ejemplo, aquí lo conocemos como Nahual, esta persona o este personaje que puede transformarse en animal, ¿no? Obviamente está un poco fuera del tema, pero va al caso el comentario, según yo. Y bueno, entonces aquí está esta reflexión. Luego prosigue, las leyes de la naturaleza son inmutables. Las condiciones bajo las cuales un medium puede transformarse, enteramente absorbido en el proceso por el espíritu, en la apariencia de otra persona, serán válidas siempre que este espíritu, o más bien fuerza, eso está bueno, tenga el capricho de tomar la forma de un gato. Entonces dice, serán válidas siempre que este espíritu, o más bien fuerza. Entonces aquí ya tenemos una palabra, un concepto un poco diferente de lo que es ese espíritu, fantasma, etcétera, o elemental, que también mucho se menciona, ¿no? Habla de una fuerza, y entonces ya podemos entender la fuerza desde que empujo la mesa, tomo un vaso y lo subo para tomar el agua, hasta una fuerza intensa, ¿no? La fuerza del viento, etcétera, ¿no? Ya entendemos ese concepto y vemos que sí existen esas fuerzas, por supuesto, si no, pues o sea, es absurdo negar eso. Pero bueno, dice, el ejercicio del poder mágico es el ejercicio de poderes naturales, pero superiores. Aquí ya vamos con un concepto diferente de lo que son nuestra cotidianidad y el milagro de la vida. Ya dice que ejercicios de poderes naturales, pero superiores a las funciones ordinarias de la naturaleza. Aquí hay una interacción con esas fuerzas o elementos de la naturaleza, o elementales también. Y prosigue. Un milagro no es una violación de las leyes de la naturaleza, excepto para los ignorantes. Bueno, la magia no es más que una ciencia, un conocimiento profundo de las fuerzas ocultas de la naturaleza y de las leyes que gobiernan el mundo visible e invisible. Más adelante, Madame Blavatsky comenta que hay quienes dominan esas fuerzas y les llama adeptos. Aquí no voy a colocar toda esa parte del artículo porque, bueno, sí hubiera sido demasiada la lectura. Pero poco a poco vamos enfilando hacia ese tema, ¿sale? Porque va a nombrar algunos. Y sigue. El espiritismo en manos de un adepto se convierte en magia, porque es un experto en el arte de fusionar las leyes del universo, sin romper ninguna de ellas y por tanto violar la naturaleza. Ok, aquí hay algo de lo que se mencionó obviamente en el estudio anterior de la clave de la teosofía, que son esas claves, ¿no? Más bien son instrucciones que tenemos que tener para lograr la fraternidad. Cuando un adepto se dice que pone en función esas fuerzas de la naturaleza, lo hace no con un fin egoísta, es decir, con el objetivo de crear un beneficio propio,
Lo hace con el fin de crear un beneficio para todos. Esa es la diferencia entre el egoísmo y el altruismo. Lo que es bueno para mí debe de ser bueno para todos y viceversa. Es una frase que se pronunciaba entre los griegos. Entonces, ya estamos como que tomando forma, ¿no? De lo que es un adepto y lo que es un hechicero, ¿no? Un hechicero todavía le falta afilar esas partes de la personalidad para convertirse realmente en un agente de la naturaleza. Y entonces así no altera ese orden de las fuerzas o las energías de la naturaleza. En manos de un medium experimentado, el espiritismo se convierte en brujería inconsciente. Aquí ya vemos. ¿Por qué es experimentado? Porque todavía está fascinado con los actos terrenales. Como que va por ahí el asunto. No es que yo entienda totalmente el concepto, pero como que por los temas que hemos visto a través del tiempo en los artículos de Madame Blavatsky y los estudios en logia, pues nos hacen como que irnos hacia ese tema, ¿no? Porque es falta de experiencia, pues porque todavía está fascinado con esta vida. Entonces dice, es brujería inconsciente. Pues sí, porque todos tenemos esas facultades y algunas las desarrollamos porque digamos que ese es nuestro signo o es la carga kármica que tenemos y bueno, hay que desarrollarlo por lo consciente, es decir, por trabajar por los demás. Ok. Así es como nos lo enseña Madame Blavatsky y la doctrina teosófica. Dice, porque al permitirse convertirse en un instrumento indefenso de una variedad de espíritus, de los cuales no sabe nada, excepto lo que estos últimos le permiten saber, abre, sin que él mismo lo sepa, una puerta de comunicación entre los dos mundos, a través de la cual emergen las fuerzas ciegas de la naturaleza que acechan en la luz astral, así como espíritus buenos y malos. Buenos y malos obviamente para nosotros, porque nos dejamos fascinar. Entonces, ahí, ¿no? O sea, hay una parte más adelante que menciona que un espíritu, alguien puro, no puede ser, digamos, no puede hacer un vínculo con las fuerzas más puras de la naturaleza. Es decir, la naturaleza busca un nivel y obviamente nosotros somos esa parte en la cual todavía estamos en la etapa humana y bueno, pues tenemos muchos errores, tenemos demasiada fascinación hacia la vida. Un hipnotizador poderoso, profundamente versado en su ciencia como el barón Dupotet, Regazzoni, Pietro de Amicis, de Bologna, son magos porque se han convertido en adeptos, iniciados en el gran misterio de nuestra madre naturaleza. Eso está muy bueno. En el gran misterio de nuestra madre naturaleza. Hombres como los antes mencionados, y tales fueron Mesmer y Cagliostro, controlan a los espíritus, en lugar de permitir que sus súbditos o ellos mismos sean controlados por ellos. Y el espiritismo está a salvo en sus manos. Sin embargo, en la ausencia de adeptos experimentados, siempre es más seguro para un medio clarividente por naturaleza confiar en la buena suerte y en el azar y tratar de juzgar al árbol por sus frutos. Los malos espíritus, rara vez. Así es. Entonces, es muy claro, ¿no? O sea, si alguien por naturaleza tiene algunas facultades, bueno, pues sí es cierto que tiene uno que ser cuidadoso porque pues puede caer uno rápidamente en la fascinación y eso es lo que provoca bueno, que estemos a merced de esas fuerzas, porque al final las fuerzas son incorpóreas y nosotros en nuestras vidas y en nuestra percepción de nosotros mismos queremos controlar todo. Pero ¿cómo vamos a controlar lo que no vemos? Para empezar en esa pequeña hilo de la lógica, ¿no? O sea, en esa pequeña reflexión. Entonces, bueno, pues tenemos que ser muy cuidadosos. Esa recomendación que hace Madame Blavatsky es muy buena. Pero volvamos a Magic o la magia. Hombres como Alberto Magno, Raimundo Lulio, Cornelio Agripa, Paracelso, Robert Flood, Eugenio Filaleteo, Currat, Roger Bacon y otros de carácter similar en nuestro siglo escéptico son generalmente tomados por visionarios. Y o nos habló en la anterior diapositiva de aquellos personajes
anteriores a su época. Y aquí está hablando de algunos contemporáneos. Pero también lo son los espiritistas y mediums modernos, pero aún los charlatanes y los cobardes. Pero nunca nadie tomó a los filósofos herméticos por tontos e idiotas, como desafortunadamente para nosotros. Y la causa, todo incrédulo considera que somos todos los creyentes en el espiritismo. Bueno, entonces hacia allá va como que la aclaración que se mencionó en este periódico. Dice, aquellos hermetistas y filósofos pueden ser incrédulos y dudados ahora, como se duda de todos los demás, pero muy pocos dudaron de su conocimiento y poder durante su vida, porque siempre pudieron probar lo que afirmaban, teniendo mando sobre aquellas fuerzas que ahora dominan a medios indefensos. Tenían su ciencia y su filosofía demostrada para ayudarles a derribar negaciones ridículas, mientras que nosotros, los espiritistas sentimentales, mencionados para dormir con nuestro dulce by and by, somos incapaces de distinguir un fenómeno espurio de uno genuino, y somos engañados diariamente por viles charlatanes, aunque entonces se dudaba, como lo es el escepticismo de nuestros días. Estos filósofos todavía eran tenidos en asombro y reverencia, incluso por aquellos que no creían implícitamente en su potencia oculta, porque eran gigantes del intelecto. Aquí Madame Blavatsky hace como que un compendio acerca de lo que estaba sucediendo en su época, acerca de quienes sí tenían esas facultades y obviamente esa apertura que se genera en ese momento por los movimientos sociales. Entonces, digamos que la Iglesia Católica empezó a dejar de tener ese peso en cuanto a sojuzgación y represión hacia el ciudadano europeo y obviamente los demás colonizados, ¿no? O las demás partes del mundo colonizadas. Pero aquí el asunto es que nosotros podemos ver que sí había charlatanes, había quienes aprovechándose de estos movimientos, de esta apertura del conocimiento que había en ese momento, pues querían obtener un beneficio propio, y ahí está el egoísmo, ¿no? Por obtener un beneficio propio se aprovechaban de aquel conocimiento que entregaban pues los contemporáneos de su época en libros, en algunas reuniones de grupo, siempre había infiltrados, se llevaban esa información y esos generaban obviamente esas estafas, ¿no? Porque a lo mejor no tenían esa facultad natural, pero sí tenían obviamente la intención de obtener un beneficio propio. El conocimiento profundo, así como las facultades intelectuales cultas, siempre serán respetados y reverenciados, pero nuestros medios y sus seguidores son objeto de burla y desprecio, y a todos nos hace sufrir, porque los fenómenos se dejan a los caprichos y travesuras de espíritus obstinados y otros traviesos, y somos completamente impotentes para controlarlos, ¿no? Aquí está hablando obviamente de los mediums, que son reales, pero que no tienen esa experiencia, y obviamente esas fuerzas de la naturaleza, pues los dominan, ¿no? Aquí tenemos fuego, aire, agua y tierra, ¿no? Son los elementos. Más adelante vamos a ver qué son los elementales y vamos a recordar estos 4 elementos. Y vamos a hablar un poquito de otros elementos que están ocultos. Adelante. Dice, lejos de mi idea de arrojar odio y ridículo a nuestro medio, yo mismo soy un espiritista, dice Madame Blavatsky. Sí, como dice el coronel Olcott, tengo una firme creencia en la inmortalidad de nuestras almas y el conocimiento de una posibilidad constante de comunicarnos con los espíritus de nuestros difuntos y seres queridos, ya sea a través de una comunicación honesta y pura, mediums, o por medio de la ciencia secreta. Y eso constituye un espiritista. Bueno, entonces el propósito no era de hacer menos a aquellos espiritistas inexpertos, sino simplemente de arrojar ese conocimiento en lugar de arrojar odio, para que pues obviamente nos volvamos trabajadores de la misma naturaleza o colaboradores. Ok, pero no soy de esos espiritistas fanáticos que se encuentran en todos los países, que aceptan ciegamente las exigencias de cada espíritu. Aquí hay una diferencia, ¿no? Porque he visto demasiados fenómenos diversos, inimaginables en América. Sé que la magia existe, y 10,000 editores de artículos espirituales no
pueden cambiar mi creencia en lo que sé. Hay una magia blanca y otra negra, y nadie se haya viajando alguna vez a Oriente pueda dudarlo, si se ha tomado la molestia de investigar. Eso de la magia negra y la magia blanca va en el mismo tono del egoísmo y el altruismo. Magia blanca, aquella que tiene facultades y hace los trabajos para que, digamos que para hacer una sanación, un ejemplo, ¿no? No cobra, obviamente, no lucra no tiene un beneficio para él mismo con las facultades que la misma naturaleza provee. Y la negra, obviamente, pues, el que no es estafador, el que no es charlatán y tiene facultades, pues se llega a fascinar, ¿no? O sea, no podemos juzgar, pero sí podemos comentarlo, ¿no? O sea, hay quienes realmente pues sufren esa fascinación y pues bueno, la fascinación de tener y de poder, así como pues se nos ha comentado, pues es tremenda, ¿no? Y pues obviamente se genera esa magia negra. Y lo podemos ver en muchos lados, en cualquier parte de nuestros países, ¿no? Y de otros países. Como mi fe es firme, estoy siempre dispuesto a apoyar y proteger a cualquier medio honesto, ¿sí? E incluso ocasionalmente a uno que parezca deshonesto, porque sé muy bien qué herramientas indefensas y víctimas son esos medios en manos de seres invisibles y no progresados. Soy además consciente de la malicia y la maldad de los elementales y de hasta qué punto pueden inspirar la maldad de los elementales. No, perdón, y hasta qué punto pueden inspirar no solo a un medio sensible, sino también a cualquier otra persona. Aunque puedo ser una mujer responsable a los ojos de aquellos que no son más que demasiado responsables del daño que hacen a los espiritistas serios por su injusticia, unilateralidad y sentimentalismo espiritual, me siento segura de decir que en general soy lo suficientemente rápido para detectar cuando un medium hace trampa bajo control o hace trampa conscientemente. Así pues, la magia existe y ha existido desde épocas prehistóricas, comenzando en la historia con los misterios de Samatracia. Siguió su curso ininterrumpidamente y terminó por un tiempo con los ritos y ceremonias litúrgicas en extinción de la Grecia cristianizada. Pues sí, Grecia se cristianizó, ¿no? Aquí tenemos una imagen de los sumerios, ¿no? Y entonces recordábamos el templo de Delfos que era dedicado a Apolo. Y entonces la tradición menciona que Apolo dominó a la serpiente, a la cual le llamó Pitón. De ahí, sus sacerdotisas en el templo de Delfos fueron llamadas pitonisas, que eran las que hacían los augurios. Es decir, se les iban a preguntar por cuestiones de la familia, por cuestiones de salud, por cuestiones del futuro, aquellas pitonisas, en los rituales que obviamente había tiempos y épocas para hacer ese tipo de visitas, y entonces ellas respondían, ¿no? Respondían obviamente con lo que era necesario para aquel consultante. Bueno, obviamente después de mucho tiempo Grecia se volvió cristiano, ¿no? En la época de los romanos, ¿no? Del Imperio Bizantino, pues bueno, se volvió cristiano y Grecia, pues por supuesto también. Luego reapareció por un tiempo con las escuelas neoplatónica, alejandrina, y pasando por iniciación a diversos estudiantes y filósofos solitarios, cruzó con seguridad la edad medieval. Aquí había obviamente un ocultismo real, porque sí está, no es que el conocimiento estuviera oculto porque no podemos verlo, no entendemos, porque pues estamos perdidos pensando cosas diferentes, no, porque sí tenían que ocultarse, porque si no, como habíamos comentado el punto de la Santa Inquisición, pues bueno, obviamente pues eran aniquilados, eran asesinados. Y a pesar de las furiosas persecuciones de la Iglesia, retomó su fama en manos de adeptos como Paracelso y varios otros, y finalmente se extinguió en Europa con el conde de Saint Germain y Cagliostro, para buscar refugio del escepticismo de corazón helado en su país natal del este. En la India, la magia nunca se ha extinguido y allí florece mejor que nunca. Se practica como en el antiguo Egipto, solo dentro del recinto secreto de los templos. Se llamaba y se sigue llamando la ciencia sagrada.
porque es una ciencia basada en las fuerzas naturales ocultas de la naturaleza, y no simplemente una creencia ciega en el loro que habla de seres astutos y elementales, dispuestos a impedir por la fuerza que espíritus reales e incorpóreos se comuniquen con sus seres queridos siempre que puedan hacerlo. Esa es una fuerte crítica, porque obviamente Madame Blavatsky vivió en India, pues todo este asunto de la censura de las castas. Sí, en los templos se vivía la magia, se vivían los rituales, pero los templos no estaban abiertos de hecho no están abiertos a quien no sea de casta. Hay turismo, hay digamos que una corriente magística, pero no es la magia verdadera, es esa magia sensacionalista que practican obviamente, podemos ver videos en internet, que practican obviamente aquellos que bueno, están dedicados a tener que están dedicados a tener una escuela, ¿no? Ahora les llaman narran y bueno, hay de diferentes tipos. Pero Madame Blavatsky se enfrentó a la casta duramente. Y bueno, en algunos artículos se menciona que incluso estos versos que les llaman ¿cuáles son estos versos? No son los Upanishads, son los otros, ¿cómo se llaman? Estos libros, Vedas. A los Vedantines, los Vedas, ajá, los Vedas, los libros védicos, que originalmente solo eran 16 y ahorita ya hay muchísimos, ¿no? ¿Por qué? Porque se hicieron, digamos que, no copias, sino se hicieron ediciones que son solamente como para engañar al occidental, es decir, para darle una doctrina para que él pueda estudiar, pero que no tiene los conocimientos ocultos que tienen los Vedas originales, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando pues estudiemos los libros extranjeros, porque pues además pues no conservamos generalmente las tradiciones de esos lugares. O sea, por ejemplo, yo de India pues no nací allá ni tengo esa tradición. Tengo las costumbres de acá, de México, y aún así con español, o sea que son costumbres ya muy cambiadas, pero bueno, el punto es que cada región tiene su tradición y el ser educado en esa tradición es una herramienta para que pueda entender obviamente sus textos sagrados. Entonces sí es bueno leer, es bueno reflexionar, pero sí hay que irse con un poco de cuidado, es lo que puedo opinar. Bueno, el recinto secreto de los templos siguen llamando la ciencia sagrada. Ok. Esto ya es la última parte. Falta esta y una diapositiva. Y es en donde, eso ya no viene en el artículo, pero es donde vamos a entender un poco de lo que son esas fuerzas que tienen relación con esos elementos. Entonces, esto es tomado de un extracto que hace el señor Jeffrey Farthing en La Deidad del Cosmos y el Hombre, de artículos de Madame Blavatsky, de la doctrina secreta, del glosario teosófico. Entonces, pues bueno, no nos vamos a salir de la doctrina de Madame Blavatsky. Pero vamos a leer qué dice. Los elementales son definidos como los espíritus de los elementos. ¿Qué debemos de entender de esto? O sea, realmente nosotros podemos entender aquí una parte crucial, se me hace muy, muy interesante. Son los espíritus de los elementos. ¿Qué son los espíritus? ¿De cuáles elementos? Son dos cuestiones que nos surgen. Primero, para entender de qué queremos hablar, ¿no? Porque aquí no se ha mencionado nada. Dice, un pasaje informativo en la doctrina secreta establece los hechos básicos. Para una general, debe anunciarse que la ciencia oculta reconoce 7 elementos, 4 cósmicos, 4 enteramente físicos y el quinto, el éter semimaterial, ya que se hará visible en el aire hacia el final de nuestra cuarta ronda, para reinar con supremacía sobre los otros durante el total de la quinta. Entonces, aquí pues en un estudio pues más intenso, ¿no? Porque bueno, nos está diciendo de esos elementales, ¿no? 4 enteramente físicos y el quinto el éter, ¿no? Semimaterial. Ese éter, que todavía no es físico, es semimaterial, se hará visible en el área hacia el final de esta cuarta ronda. Es decir, cuando estén terminando las 2 razas raíz de esta cuarta ronda. ¿Qué es una ronda?
Por eso comentaba que el lenguaje teosófico, bueno, tenemos que tener por lo menos un conocimiento básico. Pero bueno, vamos a mencionar algo muy rápido, con el cual podemos empezar a entender esto. Una ronda es la vida activa del planeta. Pero al planeta nosotros no lo llamamos planeta, lo llamamos con el lenguaje teosófico globo. Pero no voy a entrar en ese tema porque no es el punto, solamente lo voy a mencionar. Ese globo, ese planeta, ese globo, es como si tuviera 7 vidas, 7 despertares. Entonces, esta cuarta ronda es ese cuarto despertar a esa actividad, a esa vida. Y en cada ronda se desarrollan 7 razas, le llaman razas raíz, ¿sale? Entonces, hacia el final de nuestra cuarta ronda, se hará visible el éter en la sexta y séptima raza, no subraza, porque estamos en la quinta raza y faltan en la quinta raza, dicen que en la sexta, se está gestando la sexta subraza, y todavía falta una séptima subraza, todavía no termina la raza raíz, de la quinta raza raíz, entonces todavía falta bastante. Luego dice, para reinar con supremacía sobre los otros durante el total de la quinta ronda, ¿sale? Por eso dice de nuestra cuarta ronda. Entonces, ¿la quinta cuál es? La quinta ronda, no la quinta subraza. ¿Sale? Entonces, bueno, poco a poco vamos abordando estos temas. Bueno, dice, los dos elementos restantes están todavía absolutamente más allá del campo de percepción humana. Sin embargo, esos últimos aparecerán como presentimientos, no van a aparecer semimateriales, solo como presentimientos durante la sexta y séptima raza de esta ronda y se harán conocidos en la sexta y séptima rondas respectivamente, en su sexto y séptimo día de actividad de la Tierra. Entonces, estamos hablando de esas fuerzas. Ahorita, ¿cuáles son las que conocemos? Que todo el mundo habla de ellas. Fuego, aire, agua y tierra. Faltan otro elemento, ya dijo que es el éter, el quinto. Pero hay otros dos que no conocemos. Hay tablas que los mencionan, pero no las vamos a ver acá, porque además ya se nos está acabando el tiempo. Pero son temas muy buenos. Y ya con eso vamos a terminar. Ya también para hacer algunos comentarios que quiera aportar su punto de vista, con mucho gusto. Y bueno, aquí hay una definición muy buena que también coloca el señor Jeffrey Farton en el libro. Dice, los elementales, perdón, son centros de la energía viva, son las almas o espíritus de los elementos. ¿Qué debemos de entender por las almas de los elementos? Pues, en mi opinión, obviamente es parcial, no digo que así sea totalmente, son esos vehículos de esos elementos, es decir, la energía como se está manifestando en esos 4 elementos, en esos diferentes planos. Si tenemos 7 planos de manifestación supracósmica, o cósmica con K, también le pueden llamar, entonces que ya los nombres ya los hemos mencionado demasiado. Entonces, en cada plano hay esos 7 elementos, y esas energías, esas agrupaciones de energías de cada elemento son esas almas, son esos vehículos, son por lo que se manejan esos elementos. Es decir, habrá un elemento fuego material que es visible para nosotros, porque nos podemos quemar, ahí es material, aunque no lo podemos agarrar, pero hay un elemento fuego en otro plano más sutil, que podemos pensar en el plano astral, podemos pensar en los demás planos, así hasta llegar al plano más sutil, que es el huevo áurico, y ese elemento fuego va a existir en esos 7 planos al mismo tiempo, porque es el mismo. Así el agua, igual, así el aire, igual, así la tierra, igual. Son esas agrupaciones de elementos, esos son los elementales, son esas fuerzas que pertenecen a ese grupo. Lo puedo describir así de manera sencilla, para que no nos confundamos.
Ya obviamente estudiar esto con más calmita nos va a dar una comprensión pues ya más definida. Y luego menciona un libro, dice, en Zanoni, es una historia de un iniciado, uno de los personajes de Oley Licton presenta la enseñanza del casi infinito número de habitantes invisibles del mundo. Y entonces menciona, a ver, dice, este fragmento de ese libro Zanoni, dice, si incluso el hombre mismo es un mundo para otras vidas, y millones y miriadas de estas habitan en los ríos de su sangre, seguimos en el hombre, y habita la estructura humana, así como el hombre habita la tierra, bastaría el sentido común. Ahora todavía no voy a continuar. Entonces, nosotros estamos formados por esos elementales, por esos elementos también. Ahí están esos elementales que pertenecen a ese grupo de elementos. Por eso lo comenta así, ríos de sangre y habitan la estructura humana, así como el hombre habita la tierra, así como el hombre habita la tierra. Bastaría el sentido común, dice, para enseñarnos que el infinito circunfluente, que ustedes llaman espacio, el impalpable ilimitado que divide la tierra de la luna y de las estrellas, está lleno también de su correspondiente y apropiada vida. Aún no se ha inventado un tubo mecánico para descubrir las cosas más nobles y más apreciadas que revolotean en el ilimitado aire. Sin embargo, entre estos últimos y el hombre existe una misteriosa y terrible afinidad. Y ahí está el asunto de la magia y el mediumismo. Sí, esas fuerzas existen, están en todos lados, en nosotros mismos. Hay un misterio que no podemos develar, que no podemos entender, pero ahí está, pero está la advertencia también, y una terrible afinidad. Por eso menciona Madame Blavatsky, ¿no? Aquel ingenuo. Pues cualquiera es libre de atreverse, ¿no? A jugar con estas fuerzas, o tomarlas en serio. ¿De qué radica el juego y tomarlo en serio? Pues simplemente, pues en la base es lo que Madame Blavatsky siempre nos dice, el altruismo, ¿no? El pensar en los demás, en hacer las cosas por los demás, o en buscar un beneficio propio, ahí radica el egoísmo, ¿sale? Entonces, es esa terrible afinidad. Si yo pretendo controlar a un elemento, me puedo agarrar una plantita de hierbabuena, la hiervo para tomarme un té porque me duele mi estómago. Y bueno, ahí estoy pues usando los elementales de la hierbabuena, pues me va a ir muy bien a mi paciente. Pero si yo pretendo con esa planta, no la mato, pero, o sea, no la mato en una infusión, la dejo vivir, pero la trato de manipular con algunas cuestiones que me hayan enseñado, que haya leído por ahí, para obtener un fin propio, pues obviamente no sabemos en qué momento esa fuerza elemental o de esos elementales, pues van a volcarse sobre mí, ¿no? Porque no los conozco, porque no sé qué es lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, voy a dejarlo hasta acá. La presentación, bueno, pues estuvo algo larga. Traté de hacerla, pues, digamos que tomar los puntos importantes, hacerla accesible y bueno, de ahí como que lo coloquial, ¿no? Para que pues no entramos también en teorías que luego son un poco complicadas, ¿no? Incluso para uno mismo que estudia. Entonces, bueno, les agradezco mucho la atención y bueno, lo dejamos hasta acá. En un momento comparto el PDF para que ustedes lean el artículo. Y bueno, pues sería todo de mi parte. Entonces, entrego el micrófono para el hermano Enrique o Caro, quien guste. Le agradezco mucho la atención aquí a esta noche, a esta visita, a esta No, plática. gracias a ti, Enrique. Muy buena exposición, muy interesante. Como siempre, pues te felicitamos por la plática excelente, pues no, nos hace abrir los ojos a lo que realmente es la magia, que no hay, que no existen los milagros, que es una ciencia, que es un conocimiento, que son las leyes ocultas de la naturaleza que nosotros
no dominamos, no la conocemos y por eso nos parecen milagros. Y que, como nos comentabas también, que hay que tener cuidado, precaución, porque la intención con la que vamos a utilizarla es lo que va a definir el resultado y que la ética y la moralidad pues son imprescindibles. Adelante, Enrique. Gracias, Rafa. Muchas felicitaciones. Muchas gracias, Rafa. Desde luego que es importante que a través de esto que nos acabas de compartir, nos demos cuenta que el hombre debe ir paso a paso desarrollando sus capacidades, sus poderes y ponerlos en práctica en beneficio de los demás. Y tener el conocimiento de la naturaleza es fundamental porque eso hace que haya una comprensión correcta acerca de cómo funciona la naturaleza en general y la naturaleza en el hombre. Y de esa manera es como habremos de actuar de manera responsable, utilizando los poderes que se vayan desarrollando, los poderes internos, desde luego, que son para el servicio de los demás. Y a través de esta magia verdadera, que es la magia del amor, el compartir a los demás todo aquello que surge de nuestro interior, de nuestro espíritu uno, que es parte del espíritu universal. Así que muchas gracias, Rafa, por colaborar a difundir los temas teosóficos a través de la Logia Blavatsky. Ahora... Gracias, Enrique. Rafa, muchísimas gracias. Fíjate que me encantó esa diapositiva donde se menciona el poder mágico, que es el ejercicio de poderes naturales, y que sobre todo que pues los milagros obviamente pues nosotros, bueno, yo no, obviamente no sabemos que no lo son y no existen, porque pues nada puede ser más sobrenatural que la naturaleza misma, y que pues lamentablemente, bueno, la gente ignorante que desconoce cómo operan las leyes de la naturaleza, pues lo atribuyen a un dios antropomórfico con una varita mágica o fuerzas ciegas, así nada más, que salieron de la nada, ¿no? Entonces sabemos de que pues la naturaleza responde a todo lo que el hombre pues hace, ¿no? Y invoca, ¿no? Pero sobre todo cuando es para el bien de todos, pues podríamos decir que eso es lo puro, ¿no? Y toda aquella magia negra que sea en detrimento de los demás, pues obviamente es lo que es incorrecto, lo que jamás deberemos de hacer, ¿no? Sobre todo, que pues estas fuerzas de la naturaleza, pues siempre, la magia está en ellas, ¿no? Y está en nosotros. Quiero agradecer puntualmente nuevamente a todos y especialmente a Rafa, que se tomó el tiempo para elaborar este trabajo, que siempre será importante el reconocimiento que hagamos, porque sí, es necesario investigar. En este caso ya tenía el artículo ahí presente, pero se tiene que investigar para enriquecer a base de otros de comentarios de otras obras, y eso es importante, y además en lo que el propio expositor pueda comprender y explicar de viva voz y de su propio entendimiento, y eso vale mucho la pena resaltarlo. Así que gracias, querido Rafa, y a todos ustedes por su presencia.